Hola, muy buenas tardes a todos, buenas noches ya. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Háblanos por el chat. Bueno, vamos a dar por inicio, a ver si Ezequiel estás por ahí. Buenísimo. Vamos a comenzar con esta clase tan importante. Bueno, te dejamos el lugar ese. Buenas noches. Buenas, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, se me escucha perfecto, vamos a arrancar. Lo que vamos a ver hoy es un tema fundamental. Antes que nada, presentarme para el que no me conocen, mi nombre es Ezequiel Leandro Muñoz, soy trainer en programación neurolingüística, y la idea es, con los chicos de Crokin, ir generando un espacio en donde empecemos a dar herramientas de desarrollo personal, ¿sí? En el tema de hoy hay algo fundamental. Yo hace 11 años que estoy en el tema del desarrollo personal y me he dado cuenta de que hay un cierto hilo conductor que es un desarrollo y un proceso de por qué el común denominador de las personas no suele cambiar o le tienen tanto temor o pánico o miedo o como le quieran llamar al cambio, ¿sí? Uno de los conceptos principales que tenemos que empezar a ver es qué consideramos que es un cambio, ¿sí? Y muchas veces tenemos el error culturalmente de creer que el cambio es estamos haciendo todo mal. Y en realidad un cambio no es estamos haciendo todo mal, sino que lo podríamos hacer mejor. Y fíjense cómo cambia la diferencia, y una cosa es ir en un barco y dar un vuelco de 180 grados y otra cosa es cambiar 3 grados nuestra dirección. Muchas veces no nos damos cuenta que pequeños cambios que muchas veces pensamos o solemos pensar que son, a ver, que no dan grandes resultados, a mediano o largo plazo empiezan dando grandes resultados. Si desde que nosotros tenemos uso de razón en nuestros 18 años y ahorramos, por ejemplo, $10 por día durante toda nuestra vida, es muy probable que a los 65 años tengamos un montón de dinero. Y si más, si lo sabemos invertir, y más si lo hacemos exponencial. Ahora, el común denominador de las personas no suele hacerlo. Entonces, en ese punto empieza a haber ciertos desarrollos o ciertos procesos en los cuales el cambio depende de un proceso o un desarrollo que nosotros podamos hacer en nuestro día a día. Por eso es tan importante saber cómo nosotros podemos mejorar. Y de ahí viene el cambio, ¿sí? Sabiendo que el cambio muchas veces nos frustra, sabiendo que el cambio muchas veces nos hace poner incómodos, sabiendo que muchas veces hoy no tenemos los recursos para el cambio, pero no tenemos los recursos para el cambio hoy. Quizás lo podemos ir incorporando para poder tenerlo. Por eso, en la parte de hoy, vamos a ver en un desarrollo y un proceso algo fantástico, que es el por qué el común denominador de la gente no cambia. Espérenme un segundito que pongo la pantalla. Ahí estamos. ¿Por qué no cambiamos? Por Ezequiel Leandro Muñoz, de Pigmalión Proceso Evolutivo. Vamos al primero, que tiene que ver con la ignorancia. El común denominador de las personas no cambia por ignorancia. Recuerdo cuando mi profesora hace 11 años atrás me dijo ignorante, y yo, porque había leído 2 o 3 libros, me enojé, ¿sí? Y después me di cuenta con el tiempo que la ignorancia es el primer paso a cualquier cosa, que es no saber que puedo comer de otra manera, o saber que puedo comer de otra manera, pero no saber cómo hacerlo. El saber utilizar el dinero de determinada forma y no saber que se puede utilizar de otra manera, no saber que el dinero, por ejemplo, es una energía, no saber que el descanso es una energía, no saber que las horas del sueño dependen de la energía, la alimentación, ya que somos lo que consumimos. Y el punto es que mucha gente cree que el mundo es lo que le toca.
Recuerden, como vimos en la primera o en la segunda charla que tuvimos acá en Crocking, que yo hablaba de el viejo paradigma, donde en el viejo paradigma el mundo era la causa y nosotros éramos el efecto de ese mundo. Y era muy probable que personas que nosotros conozcamos más 50 nacieron y vivieron trabajando siempre de lo mismo, o siempre con la misma pareja, en un mundo completamente rutinario. Hoy ese mundo cambia, y en ese mundo que cambia, los invito a imaginar cómo sería empezar a desarrollar todas las herramientas que nos da este mundo, donde generalmente tenemos esta ignorancia porque no somos consecuentes a que hoy podemos estar a un clic de cualquier información. ¿Sí? Dentro de esta ignorancia hay una frase fundamental, que es que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. ¿Sí? Y esta es una frase de un filósofo austríaco que lo que dice en muchos casos es que en realidad el verdadero ignorante no es el que no tiene los conocimientos. Ese es el primer paso, que después lo vamos a ver desarrollando más al final. Sino la gente que, no, bueno, no quiero saber nada de esto, ¿sí? Y está 30 años de su vida nutriéndose de una manera errónea, o está 30 años de su vida no sabiendo administrar su dinero, o generando más, o administrando mejor, o invirtiendo, o lo que sea. Por eso tenemos que ser conscientes de que una de las primeras partes de por qué el común de la gente no cambia es por ignorancia. Y dentro de esa ignorancia está el no saber que está mal, o el no saber que puede estar mejor. Hay personas que están 10 años de su vida en el mismo lugar, inconscientemente no saben que pueden estar mejor, o que podrían estar en otro lugar, o que podrían hacer. Ignorancia, paso número 1. Vamos al paso número 2, que tiene que ver con la curiosidad. Y la curiosidad es algo muy, muy bastardeado, porque cuando nosotros somos chiquitos, a los chicos curiosos es como que los empiezan a dejar de lado, como que los empiezan a bastardear, o como... Yo recuerdo, en mi secundaria era una persona muy curiosa, y cuando yo preguntaba era como que los profesores, mis compañeros me miraban como diciendo, ¿y este? Y claro, después llegué a un tiempo donde perdí durante mucho tiempo mi curiosidad. Mi curiosidad es, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo? Claro, pruebo comida china, pruebo comida tailandesa, pruebo ceviche peruano, pruebo. Y en la prueba empiezo a ser curioso, y esa curiosidad me lleva a decir, me gusta ir por acá. A mí, en mi personalizado, me pasa algo que muchas veces estoy adelante de personas y le digo, bueno, a ver, ¿querés salir de donde estás? Está perfecto. Contame, ¿qué te gusta? No sé. ¿Cómo no sabés? Y el gran caso del que no sé, muchas veces es porque no son curiosos, porque no dicen, a ver, ¿qué te gustaría? Y me gustaría, no sé, tocar el piano. Perfecto. Ahora, después está la otra parte de cómo llevar el cómo. Pero el qué del curioso de, ¿qué me gustaría estudiar? Y me gustaría estudiar marketing. Perfecto. ¿Qué me gustaría hacer? Y me gustaría ver, a ver, algún instrumento o algún deporte, y empezar a ser curioso. A mí, uno de los valores que se me inculcó cuando empecé a terminar en mis primeros años de programación neurolingüística es volver a ser curioso, es volver a ver qué me interesa, qué puedo buscar, qué puedo encontrar, qué puedo hacer. Y así fue que me metí, por ejemplo, en el mundo de la comunicación no verbal, que me es recontra atractivo. ¿Por qué? Y porque me encanta leer gente, me encanta estar adelante de un interlocutor y empezar a leerle los gestos y empezar a ver, mirá, me está diciendo esto, pero en realidad está siendo incongruente. Y esa es la única manera de poder empezar a ser muy bueno en eso, es siendo curioso, empezar a analizarlo desde otro concepto, empezar a verlo desde diferentes puntos de vista, empezar a darnos cuenta de que hay más información, empezar a darnos cuenta de que por ahí la información que hay en el mundo es un ínfimo lo que conocemos, que está con el tema de nos suele gustar estar en la zona de confort
y esto es lo que conozco y acá me siento cómodo. Ahora, hay todo un mundo de curiosidad. Y empezar a ser curioso en cosas que realmente vos creas que te mueva la aguja. Por ejemplo, llegó un momento que a mí me gustó, empecé a ser curioso y empecé a ver que existía algo que es el eneagrama. Y me explotó el cerebro y quiero saber de eneagrama. Y entonces estudio eneagrama. Y hubo un momento que vi la psicomorfología y dije, pará, ¿en serio viendo el rostro de una persona podés entender un montón de comportamientos? Sí. Y empecé a estudiar eso. Y hoy considero que soy muy bueno en eso. Hoy veo una persona y veo los gestos faciales de una persona y empiezo a analizar un montón de patrones de conducta porque eso está completamente estudiado. O que desde su psicomorfología, cómo es el aspecto de una persona, o su apariencia, o su distancia óptima, o un montón de cosas. Y esa es la única manera de hacerlo siendo curioso. Porque si me quedo nada más con lo que leo en los libros, sí, leo este libro, ¿cómo detectar mentiras? Está bárbaro. Ahora, si no soy curioso y lo pongo en práctica, no me va a servir para mucho. Por eso el punto principal para el cambio es aprendamos a ser curiosos para saber para dónde quiero dirigir mi barco, dónde quiero ir. Y me gustaría probar a ver si puedo ser vegetariano, si quiero ser vegetariano, si... Ahora, si siempre como lo mismo, esa falta de curiosidad muchas veces termina en rutina, y esa rutina muchas veces termina en vivir 365 días iguales. Me recuerdo una vez, hace bastante, de ir a un restaurante y pedir milanesa a la napolitana con papa frita, y agarró una persona, me miró y me dijo, ¿en serio te pedís esto en un restaurante si lo podés comer en tu casa? Y desde ahí, cada vez que voy a un restaurante, me pido algo que no voy a comer en mi casa. Y tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con el aprender a, che, ¿qué estímulo me puede llegar a servir de todo lo que estamos viendo? Las mentes más brillantes no son aquellas que poseen mayor conocimiento, sino las que poseen una curiosidad extrema. Y Maescala, escritor y conferencista, fundamental, que es el punto de, ya lo decía Einstein hace un montón, es mucho más importante la imaginación que el conocimiento, y la imaginación tiene que ver con la curiosidad de saber qué puedo imaginar para poder crear, para poder ver. Y cuando los hermanos Wright dijeron, no, vamos a poner un pedazo de chapa que va a volar, la gente lo miraba y decía, estos son unos locos. Ahora, los tipos fueron curiosos y lo llevaron a cabo. La mayoría de las cosas que hicieron que el mundo cambie se hizo por alguien que fue curioso. Edison, cuando empezó con la lamparita, fue curioso. Y algunos dirán Edison, otros dirán Tesla, otros dirán Steve Jobs, otros dirán Bill Gates, otros dirán, no sé, Elon Musk. El punto es, esas personas suelen ser curiosas. El tema es que durante mucho tiempo el sistema, vamos a hablar del sistema educacional, cultural, familiar, te va pagando esa curiosidad. ¿Por qué? Por el deber ser. ¿Sí? Acuérdense que cualquier cosa me dejan preguntas en el chat si algo no me expliqué eficientemente o algo. Después está el tema del merecimiento. Gran tema. Gran tema, el tema del merecimiento, el tema de la subjetividad de lo que creo que me merezco contra lo que creo que hay en el mundo. Entonces, claro, yo quiero ser futbolista. Ahora, ¿por qué yo? ¿Y por qué no otro? Y si el otro juega mejor que yo, y empezamos con todo un proceso de todo eso. Y claro, estoy en un trabajo que no quiero durante 10 años, y yo inconscientemente creo que me merezco un trabajo mejor o creo que no me lo merezco. Y si no me lo merezco, es muy probable que me quede frustrado en ese trabajo que creo que me está haciendo mal, o con esa pareja que creo que me está haciendo mal, o estudiando esa carrera que sé que no quiero. Yo siempre cuento que una de las cosas que me pasó cuando yo terminé siendo emprendedor es irme a una plaza un martes a las 10 de la mañana con una cerveza y un libro, y sentía culpa porque había un montón de gente que estaba yendo a trabajar. Ahora, en el fondo, sentía que no me lo merecía, sentía que realmente no hice cosas para poder estar en ese momento disfrutando. Hoy considero que el mundo trabaja de esa manera.
Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque el mundo muchas veces no trabaja con lo que nosotros merecemos ni lo que creemos que merecemos. Entonces, no, claro, yo me merezco X cosa. ¿Y dónde está escrito que te mereces X cosa? Y claro, bueno, no, yo me merezco trabajar todos los días de mi vida, de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, terminar cansado en mi casa, no tener ganas de estar con mis hijos y todo, porque es la vida que me tocó. Y en realidad no es correcto ese pensamiento. Tener que laburar 11 meses y 15 días para irte de vacaciones 15 días. Creo que el punto del merecimiento con el sacrificio, con lo que vos estás recibiendo, en muchos casos termina siendo que te termines trabando. Y no estoy diciendo, che, chicos, ¿saben qué? Vayan todos y renuncien. No. Empiecen a encontrar cosas que hagan sentir que no están trabajando, que están haciendo algo más allá de, que tiene que ver con una misión, tiene que ver con un montón de cosas. Te mereces todo lo bueno de la vida por el simple hecho de haber nacido. Louisa Hay, escritora y autora estadounidense. Y el punto tiene que ver con eso. El merecer es completamente subjetivo. Yo tengo una frase de Louisa Hay que dice que es posible, soy capaz y me lo merezco. Y es un mantra que cada vez que voy a hacer algo me lo repito, me lo merezco. Es posible, soy capaz y me lo merezco. Ahora, si no es posible, y veo si puedo conseguir los recursos. A ver, durante mucho tiempo, como le decía, era imposible que un pedazo de chapa vuele de América a Europa con 200 tipos adentro. Hoy es posible. Y si vos agarrás y traes una persona de 1490 y la traes hoy y le decís, che, mirá eso, te va a decir, eso es imposible. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica no lo entendemos. Entonces, muchas veces, dentro del merecimiento, es ir a buscar los recursos que nosotros queremos. Supongamos que yo a cada uno de ustedes les inserto un chip con los recursos que necesiten para ir a buscar todo lo que merecen. Sería recontra sencillo. Ahora, sería recontra sencillo si vamos a la segunda parte y empezamos a ser eficiente en qué queremos. Y muchas veces la falta de merecimiento tiene que ver con no sé qué quiero. Entonces, como no sé qué quiero, no sé si me lo merezco o no. Y ahí empezamos a trabarnos. Por eso es fundamental empezar a darnos cuenta de este proceso y este desarrollo, ¿sí? Vamos al siguiente, que tiene que ver con el conformismo. El conformismo es una de las famosas, vamos a decir, trabas que tiene el ser humano. De conformarse con su quintita, yo ya estoy, ya está, es esto. Yo tengo mi familia, tengo mis hijos, me recibí, tengo esto, ya está, conformismo. Y muchas veces el conformismo te hace perder un propósito, ¿sí? Con el tiempo la comodidad de lo conocido se convierte en una prisión. Rafael Vidac. Y tiene que ver con eso. Muchas veces el estar en una zona de confort hace que nos relajemos. Y el punto no es relajarse, sino empezar a tener un proceso en el cual la zona de confort lo único que es que te haga estar cómodo en el movimiento. Yo siempre cuento que a mí me costó aprender o tener dentro de mi zona de confort la lectura. Es más, siempre cuento a la mayoría de gente que asiste a mis cursos que yo empecé a leer por una mujer. ¿Sí? Yo empecé a leer por querer chamullarme a una mujer. Y el punto principal es que en su momento me costaba mucho el tema de hacerme el tiempo, hasta que después en un momento se me transformó tan hábito que hoy está dentro de mi zona de confort. Es más, hasta me siento incómodo cuando no leo seguido. Y tiene que ver un poquito con eso, tiene que ver con aprender esta zona de confort y zona de inconformismo, y el punto es tampoco irse para el otro lado y estar siempre incómodo, porque tampoco nos va a llevar, y muchas veces nos vamos a ir al otro extremo y vamos a terminar siendo insatisfechos seriales, de que no nos alcanza nada por irnos del otro lado. Por eso es una asertividad, es un equilibrio entre, sí, disfruto lo que tengo, pero también voy a buscar lo que me falta,
hago lo que me gusta, pero también hay cosas que tengo que hacer, porque es así, hay veces que hay que hacer lo que se tiene que hacer. A ver, Messi se queda pateando tiro libre después del entrenamiento y es el mejor del mundo, pero cree que lo tiene que hacer, que lo debe hacer, y lo debe disfrutar o no, pero lo hace. Y el punto es ese. ¿Sí? Y vamos al último paso, que para mí es la mayor traba que tenemos como seres humanos, que tiene que ver con la incertidumbre. ¿Sí? Si yo les digo, che, chicos, ¿saben qué? Miren, tengo acá la bola de cristal, renuncia a tu trabajo que te va a ir bien, y la mayoría renuncia a su trabajo. El tema es como que no tenemos la certidumbre de que puede pasar o qué va a pasar, claramente nos traba. Claro, ¿y qué pasa si? Y así vamos con un montón de gente que le tiene miedo al éxito, porque ¿qué pasa si soy exitoso? ¿Qué pasa si empiezo a sobresalir? ¿Qué pasa si tengo más responsabilidades? ¿Qué pasa si? Y empezamos con un montón de preguntas que lo que hace es cada vez te sumerge más en esta incertidumbre. ¿Sí? Si yo tendría la bola de cristal y digo, no, ¿sabes qué? Messi, andate al Paris Saint-Germain que la vas a romper. Y Messi hubiese decidido ir al París con los ojos cerrados, todo. ¿El por qué tuvo que decidir entre opciones? Porque no tenía la certidumbre de dónde le iba a ir bien y de dónde le iba a ir mal. Bueno, lo mismo pasa con la mayoría. Claro, ¿qué pasa si me separo? Y no lo sé. Entonces me bloqueo. ¿Y qué pasa si dejo mi trabajo? Y no lo sé. ¿Y qué pasa si voy a buscar realmente lo que quiero? Y no lo sé. ¿Y qué pasa si le digo a esta chica que me gusta? Y no lo sé. ¿Y qué pasa? Y no lo sabemos porque vivimos en un mundo completamente incertidumbre. Y miren qué incertidumbre que tenemos de que hoy en día pasó algo que es algo que nadie esperaba, como una pandemia. Y esto va a dejar secuelas a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque sos empresario, te está yendo muy bien y vas a medir 50 veces si vas a crecer o no. Y si viene otra pandemia, y si pasa otra guerra mundial, y si pasa esto, y si pasa lo otro. Y el punto es, no tenemos la certidumbre de nada. Por eso vos podés empezar a entrenar penales todos los días de tu vida. Ahora, el día que vas a patear el penal, el arquero estaba iluminado, o justo había un pocito antes y te caíste, o lo que sea, y no sabes qué puede pasar. Y el cerebro no está preparado para eso. Y en la incertidumbre se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que pueda soportar. Y tiene que ver con eso, tiene que ver que en muchos casos la cuenta la hacemos al revés. Nos fijamos tanto en el resultado que nos olvidamos de los procesos. Y saben que, vieron que muchas veces vos sabés cuándo tenés que hacer las cosas y cuándo no, y somos muy intuitivos en esas cosas. Y yo, por ejemplo, ayer sabía que había algo que no tenía que hacer, y no va que fui y lo hice, que es poner el primer capítulo de la serie de Bilardo que salió antes de ayer. ¿Sí? Y la serie de Bilardo, Bilardo para mí es un personaje icónico, más allá del personaje. Hay una parte que es fundamental, y es que el último capítulo se llama Me olvidé de vivir, ¿sí? Y el tipo decía que estaba tan centrado en los detalles, en ser el mejor, en esto, en lo otro, que el tipo se olvidó de vivir, se olvidó de disfrutar de su hija, se olvidó de disfrutar de su familia, se olvidó. ¿Por qué? Y porque estaba mirando videos, porque estaba viendo el rival, porque estaba, y estuvo 8 años de su vida dedicándole su vida a lo que él quería. Y en un momento la hija le dice algo fantástico, que dice, yo no creo que se haya olvidado de vivir, sino que vivió como él quería. Y el punto tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo nosotros soportamos lo que nosotros queremos dentro de la ignorancia, dentro de la curiosidad, dentro del merecimiento, dentro del conformismo y dentro de la incertidumbre que nosotros podemos llegar a tener. Ahora, ¿para qué les va a servir esto, gente? Porque ustedes van a estar adelante de una persona que está bloqueada y claramente el conflicto está en uno de estos 5. O no sabe que puede estar mejor, o no sabe cómo estar mejor, o no tiene curiosidad de qué puede hacer, nada, o tiene un problema de merecimiento, no sabe que se merece que le pasen cosas buenas. El común denominador de la gente es víctima del universo, víctima de lo que le pasa. Entonces, no, bueno, estamos en Argentina no se puede progresar.
Y eso es una falacia, es una mentira. Hay un montón de gente que está progresando en Argentina. Ahora, lo que sí te acepto es que en Argentina quizás en algunos casos es más difícil progresar que en otros países. Perfecto. Perfecto. Ahora, no es una generalización. Y hay un montón de gente que está progresando un montón acá en Argentina. Por eso tenemos que tener cuidado con cómo planteamos las cosas. ¿Sí? No, bueno, no sé, las mujeres son todas iguales. No, eso es una falacia. Que vos te acerques a las mismas mujeres no quiere decir que las mujeres sean todas iguales. No, porque los hombres son todos infieles. No. Y así con un montón de cosas. Claramente tenemos que empezar a pensar de una manera distinta en cierto punto. Claramente estos 5 puntos le va a servir un montón para decir, che, pará, estoy bloqueado acá, me quiero ir del trabajo y la verdad que no estoy pudiendo. Perfecto. ¿Qué es lo que me está trabando? La ignorancia, la curiosidad, no sé qué quiero. Entonces, como no sé qué quiero, me quedo en lo bueno conocido. ¿Qué voy a ir malo sin conocer? Me quedo en lo bueno conocido, donde cobro a fin de mes la plata, cobro el aguinaldo, cobro esto, cobro el otro, y bueno, me levanto un poquito con cara de culo todos los días, pero es lo que hay. Merecimiento, conformidad, incertidumbre. Los 5 pasos de por qué el común denominador de la gente no cambia. ¿Sí? Y después, lo que les voy a enseñar es algo que a mí personalmente me cambió mucho, que es cómo aprende el ser humano. ¿Sí? El ser humano aprende con algo que se llama las competencias del aprendizaje. Dentro de las competencias del aprendizaje, el primer paso es la ignorancia. Y fíjense que la ignorancia es fundamental para muchas de las cosas que nosotros hacemos. Es fundamental aceptar que no sabemos. Y tenemos un problema acá, y mucho acá en Latinoamérica, que es que somos opinólogos y queremos saber de todo. Entonces, la semana pasada éramos todos genios de pirámide, Ponzi y todo, y no, generación Zoe. Ahora somos todos genios de la guerra y de Ucrania y de Rusia y del conflicto bélicos y de Naciones Unidas, y hay un montón de gente opinando que la verdad que vos la escuchás y decís, pero me parece que no sos idóneo o plausible en lo que estás diciendo. Y el punto es que en realidad eso no importa mucho, importa es qué quiero tomar yo de lo que hay, de la información que hay, porque hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy entramos a YouTube y ponemos criptomoneda y hay 50 que hablan de una cosa, 50 que hablan de otra, 50 que hablan de otra, 50 que hablan de otra, y hay 20 que le creen a uno, 20 que le creen a otro, y hay un montón de información. El tema es aprender a filtrarla. ¿Sí? Y dentro de la ignorancia les voy a hacer una analogía, ¿sí? Vamos a poner aprender a manejar, por ejemplo. Hubo un momento que ni sabíamos que existía un auto, ni sabíamos para qué era, no sabíamos nada. Ignorancia. De la ignorancia se pasa al segundo, que es el tema de la información, ¿sí? ¿Qué es la información? Es cuando ya conocemos y somos conscientes. Y ahí es como que no nos podemos hacer ya más los boludos. Muchas veces nos hacemos los boludos, ¿sí? De, che, me parece esto, y ya lo hiciste. No, bueno, y buscás ocultarlo, meterlo abajo de la alfombra. El punto sería al revés, con esa información es, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me gustaría hacer? Y empezar a ser curioso y empezar a saber qué te mereces. Todos acá nos merecemos tener el auto que queremos, si lo podemos a pensar en fino. Y somos 7.500 millones de personas, que cada uno se merece X cosa. Ahora, el mundo no trabaja por merecimiento, el mundo no paga merecimientos, porque nadie merece morirse de hambre. El tema es que hay gente que tiene cierta información, que le pasa ciertos contextos, ciertas conductas, que pasa que tienen una consecuencia. Más allá de eso, la información es fabulosa. ¿Por qué? Porque empiezo a conocer que existe un auto. Empiezo a conocer que existe algo más. Y de eso que existe algo más, empiezo a verlo desde diferentes patrones y de diferentes formas. Pero es aquí que no sirve para nada. Como les decía yo, leer este libro a mí no me sirve para nada, porque es información que yo estoy incorporando. Y hay mucho que queda en información. Yo puedo saber que es una criptomoneda. Ahora, si nunca tuve una criptomoneda y no sé qué es, y no sé cómo se hace, y no estoy bien, no me sirve para nada.
Y el punto es pasarlo a la base que tiene que ver con el conocimiento. ¿Y el conocimiento qué sería? Aplicar esa información. Entonces claramente me subo al auto, pongo primera y se me queda, y lo vuelvo a arrancar y lo acelero un montón y como que tironea, y después cada vez que estoy en una esquina tengo que mirar 200 veces, y pongo primera y aprieto el embrague y suelto el embrague, y conocimiento, y empezás. Y tenés que poner marcha atrás si se te complica, y querés doblar para la derecha y va para atrás, y es un problemita. Y al principio, generalmente, cuando esa información se va transformando en conocimiento, cuesta un poquito. Entonces vos estás en la primaria y te dicen, che, 3 más 3 es 6. Y vos llegas a tu casa, ¿y qué aprendiste, hijo? No, que 3 más 3 es... Y te quedás un poquito. Y no es automático. Ahora, una vez que ese conocimiento lo llevas un poco a la práctica, llegás a donde tenemos que llegar, que es el tema de la sabiduría. ¿Qué sería la sabiduría? Aplicar la información a tu favor. Por ejemplo, empecé a ir al gimnasio y empecé a tener una sabiduría de cómo trabaja mi cuerpo. Empecé a aprender de nutrición. Empecé a aprender programación neurolingüística. Empecé a aprender lenguaje corporal y detección de mentira. Empecé a aprender enneagrama. Ahora, yo puedo leer todo de enneagrama. Ahora estoy delante de algunos de los chicos y no sé qué enneagrama es. No me sirve para nada. Por eso la sabiduría es la base de todo. Y no estamos hablando de la sabiduría desde la soberbia, desde, nada, soy un sábelo-todo, y puedo hablar del conflicto de Rusia, de generación Zoe, y de por qué el presidente hace o Maratea juntó 100 millones de dólares. No, una cosa es tener la sabiduría para vos poder hacer tu mejor versión, y otra cosa es ser un opinólogo que crees que te la sabes toda. Y el punto tiene que ver con eso, tiene que ver con encontrar dentro de algo la manera de que esa sabiduría pueda trascender. Y acá es fantástico, porque por ejemplo, a mí me pasó de saber manejar, y vino mi expareja y me dijo, che, dice, ¿no me enseñás a manejar? Sí, dale. Y no le podía explicar lo que yo hacía de manera automática, me costaba un montón. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que la verdadera sabiduría es cuando yo se lo puedo transmitir a otro. Por ejemplo, yo hoy considero que soy muy bueno en comunicación no verbal porque estoy dando cursos, porque les puedo enseñar a la gente, porque puedo hacer que la persona detecte qué es un miedo, qué es una ira, qué es una tristeza, qué significa cuando está cruzado de brazo, qué son las submodalidades, cómo puede reencuadrar, y todo lo que enseño en el curso. Ahora, ¿qué fue lo primero que hice? Lo pasé en mí. Entonces yo soy un enfermito en eso y considero que ya hay veces que me pasa, hay veces que estoy mirando la televisión y empiezo, incongruencia. Es complicado, pero es lo que yo decidí, lo que yo quiero para mi vida. ¿Sí? Yo voy a una cafetería y empiezo a ver cómo están las secuencias comunicacionales de las personas, pero es lo que yo decidí. ¿Sí? Entonces, claramente, ¿qué pasa cuando nosotros estamos adelante de algo? Por eso, la mayoría de ustedes, hace un tiempo atrás, era completamente ignorante en el tema de las criptomonedas. Perfecto. Hay gente que ya pasó la parte de la información y dice, mirá, tengo Binance, tengo esto, tengo lo otro, sé que es ADA, sé que es Ethereum, sé que es un USDT. Perfecto. Ahora, el conocimiento es, empiezo a... Ahora, sabiduría es cuando ya lo empezás a hacer de automático. Che, pasame tu billetera que te transfiero, y empezás. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr, empezar a tener los mayores procesos que sean automáticos. Mira, aprendí esto de nutrición, entonces voy al supermercado y empiezo a leer las etiquetas. Aprendí a ser constante y tener una hora del día para leer. Aprendí a... y empezar a tener ese proceso y ese desarrollo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran decir, algo que me quieran preguntar, algo que quieran sumar? Lo que quieran, más que bienvenidos, abren el micrófono. Si no, por mi parte, le estuvimos dando unos 35 minutos. Ese yo quería, me tengo no tenemos volumen. Hola. Fíjense que tienen que apagar los micrófonos de las otras cámaras.
No, en esa computadora que tenés como Katia, no. Si no, de última, escribila en el chat. Acá estoy, acá estoy. Bueno, te hablo Ahí de, está. no, que quería comentar todo esto de lo que es la falta de información. Justamente ayer me encontré en un cumpleaños de un amigo y el primo justamente hablaba del tema de las criptomonedas y que no se había involucrado porque tenía miedo. En su momento agarraba y dijo que tenía el interés de invertir una cantidad bastante grande y que no lo hizo por miedo. Empecé a indagar en la persona conversando y digo, pero ¿qué es lo que te da miedo? No, esto, lo otro, no. Y en realidad solamente era falta de información. Le digo, mirá, no necesitas invertir X cantidad, eran arriba de $2000, sino que vos podés invertir justamente, podés interactuar desde $10 para probar justamente. ¿Qué pasa? ¿A qué voy con esto? Muchas veces por miedo y por falta de información nos atamos, digamos, a una decisión en particular que si nosotros somos un poco más flexibles en ese sentido, podemos vivir de otro lado y aprovechar diferentes oportunidades, no solamente en las criptomonedas, sino que en todos los ámbitos de la vida. Sí, Sí, sí. también eso de la desinformación que uno tiene que ver con las preguntas que le hacemos a nuestra cabeza, o sea, a nuestra mente en realidad, porque muchas veces en toda la semana o en cada día se termina repitiendo la misma respuesta adentro de nosotros mismos y creo que el uso de unas buenas preguntas hace que despertemos otras respuestas y ahí encontremos la información. Claramente. Sí. Pero el punto termina siendo ese muchas veces. Encontrar la forma de que cada uno tenga la información adecuada. ¿Por qué? Y porque, no sé, yo me pongo en la cabeza de gente que invirtió en generación Zoe y claramente no quiere saber más nada con criptomonedas. Ahora, tuvo la información que no era la correcta. ¿Sí? Con todo. Yo también, por ejemplo, no sé, hubo una época que, no sé, hice un estilo de dieta y no era para mí. Y hoy encontré la dieta que creo que es para mí y la estoy llevando a cabo. Y el punto tiene con eso, tiene que, en el mundo hay un montón de información y el tema es cada uno qué genera de esa información. Y cada uno sabrá, no, bueno, yo la verdad que quiero holdear, no, yo quiero hacer trading, no, yo quiero hacer trading de tal manera, no, yo quiero, y cada uno sabrá. Por eso el tema de la curiosidad es fundamental, ¿no? No sé si alguien está hablando. No, Ezequiel, no, no, no. Bueno, esto lo cortamos y lo seguimos. Acuérdense a todos los chicos que están que en el canal de YouTube de los chicos de Croquin están las otras charlas por las dudas que no la hayan visto. Y bueno, cualquier información que tengan en pigmalionpd.com pueden tener más información de qué hago y cómo lo hago. Ahí los chicos saben, están Bueno, todos dentro de Pigmalion. justamente, bueno, llegamos al momento deseado. Voy a conectar acá mi cámara. Al momento deseado, bueno, primero que nada, consultarles a cada uno de ustedes si les gustó la charla. Yo considero que es muy, muy importante ser consciente de todas estas cuestiones que van sucediendo. Y bueno, nada, por un lado, comentarles que, bueno, que Ezequiel ahora en marzo lanza sus nuevas capacitaciones desde Pigmalión Proceso Evolutivo. Así que bueno, si a alguno le interesa profundizar sobre el tema, bueno, Ezequiel bueno, le puede dar más información. Y por otro lado, íbamos a ir por el lado de la sorpresa que les mencionábamos en el grupo. Esta sorpresa consiste en que vamos a realizar el segundo evento de croquis de manera presencial, en un lugar hermoso, al aire libre. La verdad que tenemos hasta una costa de un río, acá del río Gualeguaychú. Bueno, una experiencia única. Este evento va a realizarse el día 10 de abril, domingo 10 de abril. Tenemos el placer de tenerlo a Ezequiel con nosotros, en donde bueno, vamos a tener
múltiples charlas, charlas educativas con la finalidad de que el evento se pueda aprender de muchas situaciones. Estas charlas también van a ser prácticas, bueno, en el caso de Ezequiel, para aquellos que asistieron al evento pasado, bueno, nos da ejercicios prácticos para poder recorrer el lugar, hacer experiencias grupales, individuales, la verdad que muy, muy hermoso. Quería compartir pantalla también para mostrarles el lugar que hemos elegido. A ver si se ve ahí. Sí, acá no estoy viendo, ¿eh? A ver. Se veía bien, ¿eh? ¿Se ve bien? Lo está conociendo ese también. Perfecto, ahí estamos, ahora sí. Sí, eso no. Se me había solapado. Bueno, acá estamos en este lugar, se llama Las Casualinas. Es un lugar muy, muy grande, tiene un predio. Ahí no está cambiando acá. Gigantesco. ¿Ah, sí está cambiando la zona? Ah, Va con un poquito de delay. Bueno, acá tenemos justamente la entrada, lo que es la gasolina, bueno, tiene abundante lugar para recorrer, una tranquilidad tremenda. Esto es a 200 metros del frigorífico. Bueno, acá está un poquito lo que es por dentro esta casa. Bueno, también cuenta con una piletita, no sé si el 10 de abril vamos a estar con la temperatura correspondiente, pero bueno, se aprecia a la vista acá un poquito. Tiene diferentes sectores de la pileta y bueno, tenemos ahí nomás lo que sería el río y bueno, un camino para poder recorrer y hacer diferentes ejercicios. Bien, bueno, nada, esto queríamos que ustedes sean los primeros en enterarse de dicho evento. La verdad que va a ser un evento donde va a haber invitados especiales, va a haber diferentes exponencias, sorteos también dentro del evento. La verdad que muy, muy completo. Así que bueno, lo esperamos con ansias el 10 de abril en dicho evento. Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Para los que no lo vieron, bueno, lo van a poder ver grabado y que tengan bueno, un gran, gran fin de semana para todos. Gracias, gente. muy buen fin de semana. Nos estamos viendo. Cuídense. Adiós. Chao, chao. Adiós, adiós.